Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que veo, de los que oye este programa. Como siempre, caiga quien caiga, regresamos. Nos tomamos unas vacaciones, diríamos que un poquito obligadas, un poquito concertadas, pero aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy, 11 de diciembre del año 2023. Hay mucho material. ¿Por qué escogimos faltando una semana para el 15, bueno, una semana no, 4 días, hoy es 11, para el 15 de diciembre, porque después de la elección de María Corina como la candidata de la oposición en Venezuela, de la auténtica oposición en Venezuela, la gran pregunta que se hacen algunos es, ¿hasta cuándo es el final? Es decir, ¿cuánto tiempo más nosotros tenemos que esperar lo que muchos creyeron que era decisión de María Corina? Y fíjense, yo he revisado bastante el tema y de todo lo que se ha dicho, y fíjense, encuentro algunas fallas, ¿no? Algunos errores, algunas cosas que no se debieron haber hecho. El tema del Esequibo ciertamente ha sido un tema que prácticamente la opinión pública en Venezuela ha olvidado el 22 de octubre. Quizá eh, por fallas de la oposición o de una parte de la oposición hemos caído en ese juego de la tiranía venezolana. Yo no, pues como siempre les digo, no he cambiado. Yo creo que Venezuela no es una dictadura porque no hay quien dicte. Venezuela es un desorden, una anarquía dominado por mafias. Y hay un gobierno, nos guste o no nos guste, ilegítimo o no, que se ha venido entendiendo con el gobierno de los Estados Unidos y con otros gobiernos, pero que la gente hoy por hoy en Venezuela no podemos decir nosotros que ha cambiado, que ha mejorado. Algunos discursos que Venezuela ha cambiado, que la ciudad ha cambiado. No, no, yo creo que la crisis está peor en Venezuela. Entonces, la gente se pregunta el hasta cuándo, pero el hasta cuándo yo les voy a dar la respuesta después de hacer estas consideraciones. Primero, creo que se sigue subestimando al chavismo como fenómeno. Y gracias a Dios perdieron un aliado con el gran triunfo de Milei en Argentina. Comienza un gran reto. Pero hemos notado últimamente que hay como una estrategia. Yo tengo que confesar algo. A mí, yo creo que Venezuela necesita una presidente como María Corina. Es lo que todos quisiéramos y que el país pudiera empezar a cambiar a raíz de ese momento. Lo que no me ha gustado es la alianza, y lo digo, lo reitero y lo ratifico, con el señor Leopoldo López, porque son dos cosas que no pegan. María Corina y su partido, 20, hasta que se lo den, porque ahora se lo quieren entregar a la rata, perdón, a Rati. eh, es un partido liberal y lo que se llama voluntad popular forma parte de la Internacional Socialista. O sea, eso es una jalea con mango lo que tenemos allí entre esa alianza entre María Corina y Leopoldo López. Pero ya yo sé por qué Leopoldo López ha estado interesado en todo ese tema. Porque hay una estrategia, a mi juicio desesperada, de sacar a la plataforma unitaria de las negociaciones. Y de hecho, María Corina buscó o conversaron con el senador Reed Scott cuando exige que Biden reconozca a María Corina como la cabeza de la oposición. Yo no sé si no están observando el panorama. Hay que entender el manejo de los intereses por parte de Estados Unidos y además cómo el tema de Venezuela en los Estados Unidos ha bajado mucho los decibeles, pero muchísimo. Entonces, eh, hay varias cosas que se han dicho que no, a mi juicio, no obedecen a la verdad. Cilia no está manejando las negociaciones. Eh,
sí hay, fíjense ustedes, negociaciones secretas entre el tema del Esequibo, que no es el tema del Esequibo, sino el tema de la ExxonMobil, Venezuela y los diferentes factores políticos. Eh, Hay esas negociaciones secretas que dicen algunos, pues eh, le falta la mitad, vamos a decir, de cosas que no se saben y que no se han dicho y que quizás no salgan a la palestra pública. Y otros elementos siguen siendo secretos y no se develan, no se manifiestan. Eh, el tema, por supuesto, todavía hay que esperar la intervención de otros factores porque hay una elevada expectativa para que se resuelvan las complicaciones con la ExxonMobil. Y fíjense que Maduro y el presidente de Guyana van a conversar el jueves, pero no fue que el presidente de Guyana no aceptó, no. Maduro le pidió al presidente de Guyana y este aceptó conversar el jueves, porque hasta en eso la prensa venezolana, y yo entiendo las presiones que deben tener los medios de comunicación dentro de Venezuela, manejaron el tema distinto, lo titularon de manera distinta a lo que pasó en realmente. El pleito por Guyana, fíjense, tenemos que hacer historia, porque es que hay gente que no le gusta la historia y hay que revisar la historia y sobre todo la historia política. Eh, las complicaciones con ExxonMobil tienen que resolverse y ese esfuerzo que están haciendo algunos para sacar a la plataforma unitaria y a Noruega de las conversaciones, de las negociaciones, esas ideas son las de Leopoldo López. Eso es ganas de perder el tiempo porque nadie se va a sentar frente a Maduro si no lo aprueban los cubanos. Esa es la realidad. Y al final, el pleito por Guyana es parte de aquel viejo acuerdo que hubo, negociación que hubo entre Raúl Castro y el presidente Obama en su época. Si Maduro está en ese pleito, no es porque ande buscando, por supuesto, resolver sus problemas, es la presión que le viene ejerciendo Cuba. Además, porque fíjense que Cuba fue la que negoció con los intereses internacionales, pudiéramos decir, la descomunización de Guyana, porque de esa manera se facilitó la entrada de la empresa ExxonMobil. Y yo quiero recordar esto. El primer pozo petrolero que hizo la ExxonMobil en esas tierras fue en 2015. Acababa de ganar la oposición venezolana el Parlamento. Ahora, ¿cuándo se dio a conocer ese acuerdo Raúl Obama? El 17 de diciembre, por cierto, del 2014. Se va a cumplir dentro de poco un año más de eso. Otra cosa, por supuesto, es la maquinación de Jorge Rodríguez y de eso hemos hablado a través de nuestras columnas y algunas de nuestras publicaciones. Eh, Ahora, Leopoldo López está haciendo lo mismo y lamentablemente nuestra candidata ha hecho esa alianza, a mi juicio, negativa. Lo mismo que hizo Leopoldo cuando se entregó a Diosdado, es lo mismo que está pasando ahora guardando las distancias. Quieren sentar a negociar a María Corina entre Estados Unidos y Maduro. Y esa es la línea que ha trazado Rick Scott, senador republicano, quien cuando exigió que Biden reconociera a María Corina. Ahora bien, eh, esa estrategia, yo creo que no va a dar resultado y perdemos el tiempo, porque para que eso pase, Cuba tiene que estar de acuerdo. Además, todo lo que se ha avanzado sería volver a empezar en un acuerdo que tiene fallas, que tiene errores, pero que tampoco la oposición ha sido monolítica, la oposición auténtica para atacarlo. Eh, Evidentemente que ahí quieren avanzar en esa línea y fíjense que estamos a 4 días del 15 y aún no sabemos, a veces
intuimos una cosa, a veces intuimos otra. Si María Corina va a recurrir en lo que se acordó en el acuerdo de Barbados ante el TCJ. Eh, María Corina pues dice que no va a presentar ningún recurso. Ciertamente María Corina no está inhabilitada, pero no es lo que es, sino lo que quiera, lamentablemente, este señor o estos señores del chavismo. Y yo creo que con el caudal de votos, una opinión muy mía, que tiene María Corina, tiene que jugar las cartas como se la pongan, porque si no volvemos a retroceder. Pensar en una salida como la salida sería un error fatal. Volver en enero a lo que pasó en el 2014, entre el 2014 y el 2017 sería un gran error. Retrocederíamos, señores. Y yo creo que con la migración como está pasando en Venezuela, eso no puede ser. Fíjense que eh, lo que acaba de pasar con la detención del presidente de Súmate y otras figuras de 20, ¿no? Eh, Jorge dijo que actuarían y así ha sido. O sea, el chavismo sigue diciendo lo que va a hacer y lo hace. Esta semana posiblemente salgan a la luz algunos temas de trasfondo en el acuerdo de Barbados. Que esa estrategia, o sea, yo quisiera, yo creo que la líder de la oposición es María Corina y ella, entiendo yo que en esas reuniones, en esas conversaciones, estaba presente el señor Lester Toledo, que es del grupo de Leopoldo López, y en consecuencia María Corina tuvo que estar enterada de lo que estaba pasando allí en el acuerdo de Barbados. Liquidar a Noruega y liquidar la plataforma unitaria creo que es dedicarse a temas que quizás sean valiosos, que quizás sean importantes, pero que nos va a arrastrar y nos va a hacer perder un poco el tiempo, porque Biden no va a aceptar esas presiones, y menos si las presiones las hace un republicano. Creo que allí no ha habido la mayor fortaleza. Eh, Lamentablemente, el tema del Esequibo, y allí usted, cada quien a que haga su juicio, mató a la primaria, porque nos dedicamos a hablar, yo no, la opinión pública venezolana, hablar del tema del Esequibo, y fíjese cómo fueron arrastrando el tema, y hoy la gente lo que habla es del tema del Esequibo. Ahí no va a haber ni guerra ni nada de eso. Empezando que la única manera que haya guerra es que usted me diga que mañana Vladimir Padrino va a estar allí, que Diosdado va a hacer el programa El Mazo desde la Guayana Esequiba, o que Maduro va a instalar Miraflores allá en la Guayana Esequiba, y sabemos que eso no existe. Eso oyen un traqui traqui y salen corriendo. Entonces, eh, eso tenemos nosotros, el pueblo, la gente, la opinión pública, que reprochárselo no a María Corina, sino a los asesores de María Corina, porque se ha perdido el tiempo en algo que posiblemente no arroje buenos resultados y que nos siga metiendo en esta máquina de dilatar los temas. Entonces, porque fíjese, asúmate, no lo están persiguiendo por las primarias, asúmate, lo están curiosamente juzgando por el tema del Esequibo. Yo de Leopoldo creo cualquier cosa. De que Leopoldo pertenezca a la nómina o se beneficie de la nómina de Exxon, no lo sé, pero tampoco lo dudo. O sea, ni lo niego ni lo afirmo, como diría Carlos Andrés, sino todo lo contrario. Ahora, sí meto las manos por María Corina, y por eso lamento terriblemente ese pacto de María Corina con Voluntad Popular, que en todo caso hay que unir a toda la oposición, hay que ponerse un trapito en la nariz y ver cómo se mezclan. Y eso yo lo puedo entender, pero no el protagonismo. Y fíjense, cuando yo les digo que el tema del Esequibo mató lo demás, es que los Estados Unidos redujeron su peso en los acuerdos de Barbados, lo que a su vez dejó cancha abierta al régimen para hacer lo que le venga en gana bajo las paraguas del Esequibo. Entonces,
repito, no persiguen a Súmate por las primarias, sino por el Esequibo. La militarización del tema del Esequibo nos lleva a una premisa clave en donde ya la oposición lamentablemente está perdiendo. No puede, o sea, hay un error estratégico. Tú no puedes derrotar a los militares con estrategias de una organización civil. Por eso están esperando la intervención de un negociador que está más allá de todos estos intereses. Y lamentablemente se cumple uno de los principales objetivos del régimen. Y apelar a mover ese movimiento que existe dentro de las Fuerzas Armadas, como es la resistencia dentro de las Fuerzas Armadas se enfrió. Ahí anda el negro Churio en España, el general Churio, y lamentablemente, señores, sin ese apoyo militar a lo interno, olvídate de la transición en los términos que están vociferando algunos. Yo creo que Cachicamo no trabaja palapa. Y cuando usted le dice hasta cuándo, es decir, hasta el final, es cuando usted y cada uno de los que representan a la oposición, aguas abajo. No estoy hablando de la representación política, estoy hablando de la gente, de las personas. Usted es el que decide hasta cuándo es hasta el final. Usted lo decide, participando, motivando, presionando a los sectores de oposición para que de verdad entiendan hacia dónde debemos ir, qué derroteros debemos buscar, porque hoy, 11 de diciembre, estamos igualitos. Pareciera que no hubo primarias, pareciera que lo que nos preocupa es una eventual, ahí no va a haber guerra, un cipote con Guyana, eso es una manipulación que está haciendo el señor Jorge, que le están jalando las orejas además por los números tan escuálidos, como dicen ellos, que obtuvo en el referendo. Así que mis queridos amigos, pues tenemos que prepararnos en estas navidades para de verdad presionar a que exista el hasta el final. O sea, que el hasta el final ponerle tiempo. Ese tiempo no lo pone María Corina, ese tiempo lo pone usted. Entonces, fíjense ustedes cómo tenía algunas notas por aquí repitiéndoles a ustedes eso. Eh, el chavismo no salió fortalecido del Esequibo. Lo que pasa es que cuando usted no sabe jugar el ajedrez, eh, puede dar la sensación de que el enemigo está ganando. Realmente el enemigo ha perdido porque está completamente graficado, que el chavismo no cuenta con la voluntad popular. Y no obstante eso, seguimos observando algunos, vamos a decir, eventos que parecieran ajenos a la causa. Y fíjense que cuando yo hablo de estos temas, del tema de lo que ha venido pasando en el o con el Esequibo, la ExxonMobil, los invito a que visiten caigaquiencaiga.net. Ahí hay un tema que lo trató la gente de Bloomberg, ya se los voy a colocar aquí. Nosotros lo publicamos ayer. Es un tema del 4 o 5 de diciembre. Las conversaciones secretas, petróleo y sanciones. Detalles de diálogos entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Se dan cuenta? Esto está tras bastidores. Y es lamentable, repito, que María Corina eh, haga alianzas con una gente que tiene otros intereses. Yo, repito, puedo meter las manos, confío en María Corina, pero no confío en Leopoldo López. Y por eso quizá el tema que ahora ocupa la opinión pública es el tema del Esequibo, pero no es el tema del Esequibo, es el tema del petróleo. Allá hay 11.000 millones de barriles de petróleo de reserva,
O sea, se convertiría Guyana en la mayor reserva de quedarse el Esequibo en sus manos, superior a Kuwait. Entonces Venezuela tiene que rescatar, pero de verdad rescatar esas tierras. Pero repito, nuestro problema interno primero es político. Nosotros tenemos que ponerle fecha a ese hasta el final. Tenemos que ponerle fecha. Y yo quiero recordar acá que yo fui uno, muchos me criticaban, yo no creo en las elecciones en Venezuela. Ahora muchos se dan cuenta de que el CNE es chavista, de que el TCJ es chavista y no lo sabíamos. Entonces, si nosotros decidimos participar así, ahora vamos a cambiar esa regla. Eso no me parece claro. Eso no me parece hablarle claro a la gente. Y yo creo que esta semana vamos a esperar, porque a veces observamos discursos hacia adelante, hacia atrás y no sabemos. Pero fíjense, este señor ahora ya le anunciaron a Vente que le van a quitar hasta el partido, porque Vente legalmente no existe. Es decir, ellos están esperando la autorización del CNE, pero sabemos que posiblemente se lo entreguen a este hombre que dice que es de oposición, Luis Ratti, y todos sabemos que no es así. Eh, el gobierno, por supuesto, pierde en la ruta electoral, pero yo no sé por qué, si nosotros vamos a unas elecciones, que es imposible que el CNE no sea lo que es, pero si buscamos una buena observación nacional, ese tema quizá lo pudiéramos verificar. Esta semana, hasta ahora, el único que se ha ido a apelar en el TCJ ha sido Leocenis García. Y fíjense que este hombre está hablando de este otro, este es un reconocido abogado en inmigración, y él señala que ya están dando citas para abrir la embajada de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, y ya mostró una cita. Todas estas cosas están pasando tras bastidores. Y esta semana, quizás observemos un Capriles pidiendo la habilitación y así otros más que están inhabilitados. Señores, este pudiéramos decir que es no es un análisis, vamos a decir, eh, con todos los elementos. Hay demasiados elementos en juego. Pero lo que sí tiene que saber usted es que el hasta el final es hasta cuándo es, hasta que usted decida. Usted decida. Y yo empiezo a entender por qué lo dijo María Corina, por qué lo dijo otros voceros de 20. Si usted, si usted sigue comiendo del pan y circo, no vamos a terminar de salir de este régimen. Eso no quiere decir que usted no va a disfrutar sus navidades, sus cosas, aunque sea con una galleta de soda, usted tiene que hacer la cena de Navidad, pero pongamos los pies en la tierra y sobre todo presionemos para que los políticos también pongan los pies en la tierra, porque el tema de Venezuela hasta ahora sigue siendo el mismo y hay opciones de resolver, solamente que a veces las tenemos delante de la nariz y no las vemos. Y eso es importante, eso es básico en esta Venezuela que deben hacer. Yo me alegro con lo que está pasando en Argentina y quiero ver a mi nación igual, refloreciendo o floreciendo la auténtica democracia en Venezuela, después de 25 años de esto que destruyó, que ha terminado de destruir, porque no voy a decir que antes no había problemas, a Venezuela. Señores, feliz día para todos, que la fuerza los acompañe.